Señor presidente, señores senadores, para adherirme y referirme al homenaje al Papa Francisco, el argentino más trascendente de este siglo, el que más trascendió en el planeta Tierra, ¿no? En el mundo. Un hombre de bien, un hombre sencillo, un hombre humilde, que ya siendo sacerdote en nuestro país y luego siendo el jefe de la Iglesia Argentina, mostraba esa sencillez y esa humildad. Sencillez y humildad que se agrandaban con ese firme carácter y esas claras convicciones que tenía, no solo sobre la fe y la doctrina católica, sino esas firmes convicciones que tenía para saber en dónde debía estar parada esa fe, hacia dónde tenía que poner las energías la Iglesia Católica. Pero sobre todo, él sabía cuáles eran los pasos que quería y debía dar. Y caminaba y recorría esos pasos como él quería, y ese querer era como se debía hacer. Se lo demostró al mundo, primero a los argentinos y después al mundo. Siempre buscando la armonía en el marco de la paz y del amor, de la confraternización, del sentirnos hermanos. También decía claramente que los que menos tenían que tener un Estado que lo acompañaba y una sociedad solidaria que aportaba al bien común. Y quienes más tenían debían aportar a quienes menos tenían. Y quienes menos tenían merecían, como hijos de Dios, tener una calidad de vida digna, poder desarrollar sus familias en el marco de una buena alimentación, del poder estudiar, cultivarse, trabajar con dignidad y tener un salario y un ingreso digno. Eran parámetros muy firmes que afianzaban su personalidad. Y ya Papa no fue un Papa tradicional, fue un Papa que muchos dicen dejó muchos privilegios, y yo digo que al contrario, el Papa eligió el más importante de los privilegios, que era el de la humildad, que era el de la sencillez, que era el de vivir como sentía se debía vivir. Los lujos no le importaban, no lo hacían más trascendente, no lo hacían más importante, no lo hacían más poderoso. El poder de él estaba en su corazón, en su conciencia, en su fe, en nuestro Dios. Y se involucraba en el mundo para llevar esa palabra de armonía, de hermandad, de paz. Llegó a rincones que no habían llegado otros papas. Fue a los lugares a donde él sentía que a través de su fe podía hablarle a otra fe, a otros credos, otras religiones o a quienes no creían en nada. Y con valentía llegaba a esos lugares. Y cuando tenía que opinar sobre las políticas del mundo, lo hacía con total claridad y con total firmeza. Y cuando se reunía con líderes del mundo, con esa sencillez y con esa humildad, le mostraba la firmeza de sus convicciones. Era un Papa que sentía el dolor del otro. Era un Papa que se ocupaba, no solo que se preocupaba por el otro. Era un Papa que
con su prédica le decía al mundo que teníamos que ser mejores, que teníamos que ser mejores seres humanos, que los lujos, que las riquezas, él no la condenaba, pero que no era lo que a alguien lo hacía importante. La importancia para él de la mujer, del hombre, del ser humano, era esto, simplemente, que sea un buen ser humano. No cuestionaba ni se ponía en juez de la diversidad de sectores que tiene la humanidad. Fue uno de los que más hizo evolucionar a la Iglesia para aceptar al otro, para hacer comprender que el otro, por más que estuviera en parámetros que no eran de las mayorías, eran hermanos y eran hijos de Dios, y que la Iglesia católica los tenía que tratar como tal y no tratarlo como algo malo, sino como seres humanos, como hijos de Dios. Le debe haber costado muchas batallas dejar bases firmes y sólidas en una Iglesia católica que debía actualizarse, debía modernizarse y debía entender a los seres humanos del mundo. Y ese fue nuestro Papa, el argentino. El Papa que hoy todos los líderes del mundo están mostrando el respeto y la admiración que le tenían. Coincidan o no coincidan con él, se ganaba el respeto y la admiración. Pero como toda persona de bien y como toda persona que trasciende, tiene sus adversarios, porque él nunca le habría llamado a nadie enemigo, entonces no voy a ser quien yo para decirle enemigo a sus adversarios. Adversarios que le ponían piedras en el camino, que buscaban que claudique, que baje los brazos, que no sea el luchador, que no sea el revolucionario que era. Una pena que un argentino que llegó a tener la investidura de presidente fue quien más lo agredió y lo atacó, llamándolo de la peor manera, agrediéndolo con términos tan bajos que no quiero ni recordarlos en este recinto. Y hoy vemos cómo está haciendo gastos millonarios para que los figuretti y las caretas que tiene a su lado como gabinete vayan al sepelio, pero no se preocupó nunca de ver si había familiares o personas muy queridas del Papa que no tenían recursos para ir y merecían más que los figuretti estar en ese sepelio, en ese acontecimiento trascendente. Pero hay gente de bien, una emprendedora, tengo entendido que a 2 familiares muy cercanos le pagó el viaje, la estadía, lo que debe haberse preocupado quien después de calumniarlo o injuriarlo iba a abrazarse a él. Pero como fiel seguidor de Cristo ponía la otra mejilla. Nos dejó grandes ejemplos a seguir, grandes ejemplos a seguir a la humanidad, se los dejó como ejemplo. Se la tomarán o no, pero nosotros argentinos deberíamos reconocer que no lo sentimos profeta en nuestra tierra. ¿Vieron ese dicho que dice que nadie es profeta en su tierra? Fue a muchísimos lugares, no volvió a Argentina. Y ahora lo cuestionaban y lo criticaban porque no venía. Pero lo que lo cuestionaban y lo criticaban porque no venían, lo criticaban por lo que era, lo criticaban por lo que sentían y lo criticaban por lo que pensaba. Y como el Papa tenía claro lo que estaba aconteciendo en su Latinoamérica y su Argentina, daba claros mensajes que para que él volviera a esta tierra, su tierra, y poder ser profeta en la misma, habían cosas que había que cambiar en el Estado y en los sectores de la sociedad, sobre todo en los sectores más pudientes de la sociedad.
no era profeta en su tierra, se ve, no lo comprendieron, no lo entendieron, no quisieron seguir ninguno de sus consejos, ni dar ningún paso hacia los pasos que él le daba. Y el pueblo argentino, el pueblo humilde, el pueblo trabajador, que sí lo siente, sí lo sentía y sí lo sentirá siempre, no pudo gozar de la visita de este hombre trascendente en el mundo, argentino, Papa, jefe de la Iglesia Católica. Tenía frases, muchísimas frases, muchísimos conceptos. Yo voy a mencionar solamente 3 para que nos sirvan para el análisis, porque como la leas, como la interpretes y como la sientas, las podrás caminar de una manera o caminar de otra. Él decía, el tiempo es más importante que el espacio. El tiempo es más importante que el espacio. Si nos quedamos en la letra fría y muerta, no vamos a ver qué quería decir. Si nos metemos dentro de nosotros y interpretamos a nuestra sociedad y sabemos qué sociedad queremos, esas frases son muy importantes. El todo es más importante que las partes. El todo es más importante que las partes. Claro, si hablamos de una pieza, de un armado, de un juego, y vamos a estar viendo qué pieza nos falta en el rompecabezas. Cuando él habla de que el todo es más importante que la parte, está hablando que lo importante es el todo y el conjunto de la sociedad, no la parte. Si hay una parte que está muy bien y hay una parte que está muy mal, como es el todo lo importante, estamos mal. Y no importa que si en la encuesta o en la balanza te da que pesa más o te da un número mayor los que están bien. Con el solo hecho que haya seres humanos viviendo mal, en el todo ya estamos mal. Y si pensamos que esto, ¿qué quería significar el Papa con esto? Y que encaminamos los pasos, encaminamos las políticas, encaminamos nuestras responsabilidades con esa autoridad y esa honestidad, estoy seguro que vamos a empezar a hacer una institucionalidad mucho mejor. Decía, la realidad es más importante que las ideas. Tal vez cuando yo la escuché la primera vez me pegó un choque, porque dijo, ¿cómo las ideas no van a ser importantes? ¿Cómo una realidad va a ser más importante que la idea? Si la idea es el concepto, es el punto de vista y es tu convicción que puede cambiar realidades. Pero creo que con su sabiduría mucho más enorme que la mía y que la de la mayoría de los humanos, nos estaba diciendo que la realidad es importante porque es la que vivís día a día. Y que si vos te quedás en la idea y esa idea es solamente una idea que no cambia la realidad, lo importante es la realidad. Lo que nos está diciendo que si es importante la realidad, las ideas deben servir para cambiar esa realidad y no para profundizar realidades que debían cambiar. Con este concepto le quiero rendir este homenaje a ese argentino que trascendió en el mundo, que el mundo lo tendrá en su historia, que los argentinos lo debemos tener en el corazón y los católicos debemos decir que tuvimos uno de los mejores papas de la historia, si no el mejor. Y también quiero dejar un homenaje a los trabajadores y trabajadoras argentinas, porque el 1 de mayo va a ser antes que la próxima sesión. Y un homenaje a los trabajadores argentinos, ¿cómo sería? Felicitarlos por ser trabajadores, decirles feliz en su día, queridas amigas y amigos trabajadores. El homenaje quiero que sea para que los trabajadores tengan sueldos dignos, de calidad, que le permitan desarrollar sus familias en bienestar, con salud, con vestimentas adecuadas, con posibilidad de educarlos y de darles un porvenir mejor. Aquellos trabajadores que están en el marco orgánico de la ley, que sus sueldos sean dignos, sus salarios sean dignos y ellos sean buenos y responsables trabajadores. Para aquellos que trabajan en lo informal, que son emprendedores y la rebuscan
con un emprendimiento o a veces hasta changueando, que los ingresos de ese trabajo informal les sirva para llevar adelante la misma calidad de vida que los otros trabajadores en sus familias, con bienestar y con igualdad de oportunidades. Y para aquellos trabajadores sin trabajo, que muchos les llaman vagos, que muchos le dicen no quieren trabajar, son unos vagos, les digo que los respeto y los valoro y que en mi homenaje les deseo que tengan la posibilidad de trabajar, porque cuando a esos que le dicen vagos se le ofrece un trabajo digno, con un salario justo y no se quiere aprovechar de sus necesidades, no es un vago y trabaja. Ahora, cuando el que le dice vago se quiere aprovechar de que porque le falta el plato de comida lo puede humillar, haciéndolo trabajar mucho más horas en trabajos casi esclavos, sin salarios dignos, entonces no sé quién es el vago, sinceramente. Aquellos que están sin trabajo y que no los considero vagos, que este país empiece a tener las políticas necesarias para generarle trabajos dignos y verán que tendremos el pueblo que siempre supimos tener, el que defendió la patria, el que dio la vida a la par de San Martín, a la par de Belgrano, de Güemes y de muchas mujeres y hombres más que hicieron esta Argentina libre e independiente y soberana, y que luego distintos gobiernos empezaron a entregar esa libertad, a bajar la bandera de la soberanía y a buscar que no sea una Argentina de iguales. Este es mi homenaje a los trabajadores, este deseo, este compromiso de trabajar desde la responsabilidad que tengo y así pedirle a todos los que tienen responsabilidades institucionales, que el día del trabajo no sea un locro y no sea un asado, no sea feliz día del trabajador, sino que con nuestro esfuerzo y nuestra sapiencia y nuestra responsabilidad construyamos esa realidad para que todos los trabajadores tengan trabajo y calidad de vida digna. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador